Bueno, Gustavo, un placer que estés compartiendo con nosotros en la Escuela de Verano, en la UMPA, una jornada más. Y te quería proponer que charlemos sobre uno de tus conceptos. Tenés muchos, ¿no?, dentro de tu trayectoria como docente, como investigador, pero hay uno que está generando muchos interrogantes en el campo de estudio de los ingresos a la universidad y que tiene que ver con el concepto de zona de pasaje, ¿no? En un escrito tuyo del 2009 empieza a emerger este concepto y nos propone una mirada específica en la relación entre la universidad y la escuela secundaria. Contanos un poco sobre eso. Sí, bueno, gracias por la invitación y un placer estar compartiendo este espacio en relación con ese concepto que a mí me gusta decir, o escribí por ahí hace poco, que surgió no de una investigación pura en el sentido de la tarea de investigación, sino a partir de una práctica, ¿sí? Tal el caso de una práctica de gestión donde estábamos hace bastantes años en el Ministerio de Educación de la Nación, en la gestión de Daniel Filmus, mirando este problema de la articulación entre secundaria y estudios superiores, ¿sí? Con una cantidad de desafíos que tienen que ver con una secundaria obligatoria que hace que otro tipo de población sea la que ahora está habitando la escuela secundaria y las expectativas de una universidad pública inclusiva, etc. Digo, esa situación, más todos los contextos más generales, sociales, socioeconómicos, etcétera, que pueden pensarse como desventajas en algún sentido, digo, nos obligan, de alguna manera nos desafían como pedagogos, como profesores a pensar las estrategias de trabajo. Es decir, las estrategias de trabajo no pueden ser las mismas que hace 30 años, que hace 40 años, etcétera. Hay un cambio cultural importante a pensar, y en ese punto el concepto de zona de pasaje trata de dar cuenta de algún diálogo que sería necesario pensar en la articulación entre niveles. Y lo que se me ocurría en función de pensar en este concepto hoy, en este momento, es el hecho de decir qué relación hay entre los profesores de la escuela secundaria y los profesores del nivel superior, sean de nivel terciario o de nivel universitario. ¿Qué saben unos y otros de sus propias prácticas, ¿no? Y ahí había un ejemplo muy interesante que registrábamos en algún momento. En la escuela secundaria, un alumno escribe una monografía y quizá la escritura de esa monografía sea el producto de un recorrido por la red, de ir googleando, ir levantando citas, ¿sí? Y con una especie de armado de citas hecho de manera coherente desde el punto de vista del texto, esa quizás sea una buena monografía, donde por ahí no quedó tan claro dónde termina la voz del autor y empieza la voz del estudiante. Hay algunos problemitas ahí, pero básicamente se va a considerar una buena monografía. Se va a decir que el alumno investigó sobre el tema, que relevó información, también consultó un libro, no solo lo que está en la red, tipeó, etcétera. ¿Intervino de alguna forma? Intervino, sí, activo, y generó ese texto con algunas dificultades respecto de ciertas convenciones, pero que da cuenta del armado de un texto y de una investigación, de un interés por ese tema sobre el cual está escribiendo. Aprueba ese trabajo con una buena nota con su profesora de secundaria en el mes de noviembre. En febrero repite eso. Y reprueba. Y reprueba de manera escandalosa, porque además ha cometido un delito, que es el de citar autores de robar textos. Sí, plagiar ideas. Plagiar ideas y plagiar textos, incluso porque no cerró claramente en qué lugar, no sabemos si ha cerrado o no las comillas, cuando sigue su voz, etc. Bueno, me parece que ahí hay una complejidad. Cuidado, el primer ejemplo no habla mal de la escuela secundaria. No es que ese tipo de proceso
en sí mismo puede haber realizaciones mejores, pero en todo caso eso no habla mal de la secundaria. De lo que sí habla es de la necesidad de pensar juntos, ¿sí? En aquel proyecto que comentaba al principio, que tuvo más presencia en provincia de Buenos Aires y en el norte argentino, en el NOA y en el NEA, ese proyecto, nosotros sabíamos que una de las participantes era Adela Coria, una recordada amiga y gran pedagoga, y precisamente con esas ideas imaginativas que tenía Adela y con esa referencia también a la cuestión etnográfica, etc., habíamos diseñado un dispositivo por el cual se armaban grupos de 10 profesores que configuraban un equipo de trabajo, que trabajaban en 10 comisiones, pero que tenían periódicas reuniones, y lo que nosotros pedíamos era que ese grupo de 10 fuera heterogéneo, que hubiera profesores de secundaria, profesores de terciario y profesores de universidad. Y el desarrollo del trabajo en las comisiones, con las consignas, que eran consignas de escritura de todo tipo, no estrictamente académicas, sino con una mirada más amplia y más de zona de pasaje, ¿no? Como para que los chicos que estaban terminando quinto año ablandaran la mano, digamos, y empezaran a familiarizarse y apropiarse de la escritura, pero no a partir del mandato de un tipo textual establecido institucionalmente, sino de situaciones de trabajo donde podía entrar lo imaginativo, donde podía entrar lo autobiográfico, donde podía entrar la curiosidad personal respecto de alguna temática, etc. Bueno, todo eso porque también pensamos que la escritura es configuradora de subjetividades, ¿sí? Y me parece que en el concepto de zona de pasaje estaría bueno incluir este concepto de subjetividad, ¿no? Estos adolescentes que aún en la escuela secundaria se están proyectando hacia un proyecto. Y que traen lo suyo, ¿no? Porque nos claro, permite recuperar la trayectoria. Exacto. A partir de su singularidad, de su experiencia, su desarrollo cultural en ese periodo que tiene principio. ¿Se le puede marcar un principio o es un momento...? No, es que es un momento complejo, ¿no? Porque yo digo, bueno... ¿Cuándo empieza la zona de pasaje? Empieza cuando yo estoy en el aula de la secundaria imaginándome que voy a continuar estudiando, imaginándome eso que llamaban la vocación. Estoy imaginándome qué voy a hacer, o la familia pone expectativas respecto de ese que va a ser el primer universitario de la familia, etc. Hay un entorno también muy potente operando ahí en esa toma de decisiones, y realmente cuando uno conversa, yo en la Universidad de San Martín dicto un curso específico de 6 clases para los chicos que están ingresando al profesorado universitario en letras. Como director del profesorado los estoy introduciendo y es maravilloso. Justo ayer tuve una clase, nuestra área se divide en 2 grandes campos, la lingüística y la literatura. Entonces yo les pasé unos videos de profesores de literatura y profesores de lingüística de nuestras cátedras, donde ellos hacen planteos acerca de estas áreas disciplinarias, que en realidad son como subáreas dentro de la carrera. Y ayer una chica dice, no sabía que en esta carrera podía haber también contenidos científicos. Y la cientificidad de la lingüística la había conmovido, pero dijo, se me partió la cabeza porque me gusta la literatura, pero también pienso que el lenguaje puede ser motivo de una disciplina científica, y esto para mí es una novedad. No sabemos nada sobre los chicos, sobre sus representaciones, sobre los campos de conocimiento, sobre qué es lengua y literatura o prácticas del lenguaje o como se llame en la secundaria, y qué es en la universidad cuando venimos los doctores
que estamos en nuestro mambo investigativo, etcétera, hablándole a unos chicos que recién salieron de la secundaria y dicen que quieren escribir y que quieren escribir ficción. Y no escriben ficción y aprenden de lingüística. No, claro, pero no se les contrapone. Claro. O sea, cuando ella dijo, descubrí que también podía hacer ciencia, no lo hizo en oposición a que le gustaba la literatura. Después la carrera se va a encargar de partirle la cabeza en dos. Claro, esa es como una pregunta, pero en este diálogo directo con los pibes, cuando yo trato con el plan de estudios, con esas voces de los docentes especializados y algunos textos más, trato de que traten de pensar incluso en términos de perfil, de proyección profesional. Yo les doy una consigna que es qué voy a hacer cuando sea grande. Y en el qué voy a hacer cuando sea grande en letras, por ejemplo, pero se podría pensar en otras disciplinas, excede ser profesor de secundaria. Y esa es la primera representación, porque muchos hablan de que han tenido un profesor, una profesora de secundaria, que es el que despierta las vocaciones y que por eso están ahí. Cuando yo les digo que es posible en esa disciplina, en ese campo profesional, hacer otras cosas, trabajar en otros niveles educativos, trabajar en la gestión de políticas, trabajar en el campo editorial, trabajar en proyectos de alfabetización, proyectos sociales, se les ilumina un mundo que no habían imaginado. Y lo que yo estoy diciendo no es nada novedoso para los que somos de la profesión, pero sí para ellos, que todavía no terminaron de entender a qué carrera están entrando. Claro, y ahí permite este concepto en distintos niveles, ¿no? Pensar la pedagogía, claro, y allí las estrategias también de enseñanza, las articulaciones curriculares, que en la universidad lo charlábamos en distintas ocasiones, ¿no? Hay un diseño curricular preestablecido, pero después en la práctica suceden otras cosas. Claro. Y que pensar la zona de pasaje nos permite abordar ese trayecto que el estudiante va trazando a partir de sus propias decisiones en la elección de la carrera que... Y que en esas decisiones me parece que lo que hay, yo le llamaría algo así como una discursividad rica, que tiene que ver con ese nivel con esa acumulación de intereses, de deseos, de fantasías, de voy a ser escritor, voy a ser editor, voy a trabajar con gente que está en situación vulnerable, voy a trabajar en una biblioteca popular. Cuando los chicos dicen todo eso, y lo dicen, y lo escriben, y lo dialogan, y lo conversan, y lo piensan, digo, ¿por qué decimos alfabetización académica? Con ese matiz de déficit que tiene la palabra alfabetización, como si nada de lo que yo puedo decir, escribir, conversar, etcétera, tuviera valor para la construcción de ese recorrido que recién inicio. Cuando recién inicio el recorrido, me parece que mis primeras palabras, habilitadoras en todo caso, tienen que ver con la voz propia. Por eso hablo de estos procesos de subjetivación. Nosotros hacemos una consigna donde les decimos que imaginen que están en el año 2075 y se están retirando de la profesión y un colega los homenajea o un estudiante los homenajea y habla sobre ellos. Y entonces ellos inventan una trayectoria posible, que son esos textos de elogio, y proyectan ahí, y son tremendamente interesantes esos textos para pensar la construcción de subjetivación en términos de expectativas profesionales. O sea, ¿para qué vine a estudiar esto, ¿no? Y también me parece que este concepto tiene un desafío hacia el diseño de políticas educativas, donde el acento no se pone en el éxito, sino en las trayectorias y el deseo, y que invita a pensar en los docentes y en la institución, o digamos, los docentes y en los gestores, otro tipo de institución que acompañen esa zona de pasaje
y que tensiona los desarrollos curriculares más estructurados, ¿no? Primero hago esto y después lo otro, porque quizás su zona de pasaje sea otro trayecto que no es el que nosotros le proponemos. Sí, y el modo también, ¿no? Por ahí el modo de abordar la escritura, de abordar la lectura, las intervenciones orales, por ejemplo, en ese contexto que es la clase universitaria, las primeras clases universitarias de este curso de preparación universitaria, y de pronto ellos tratar de entender cuál es el pacto comunicativo que hay que armar ahí, o sea, cómo se le habla a un profesor en la universidad. Y ahí yo me voy dando cuenta de matices, ¿no? De que algunos quieren desafiar esa autoridad, hacer generar cierta situación de resistencia, vienen con preguntas hacia la universidad, ya señalando en las primeras semanas de estar ahí algunos déficits o cosas que ellos quieren ver de manera crítica, o han conversado con militantes del centro de estudiantes que andan por los pasillos y ya tienen nueva información, y entonces le preguntan al director de carrera, bueno, ¿y esto cómo será? ¿Cómo sigue? ¿Cómo se cursa? ¿Los que trabajamos qué? Bueno, diferentes situaciones que hacen a las condiciones favorables para desarrollar sus recorridos, y que ellos puedan verbalizar eso, que no sean los que están asustados porque no saben escribir una monografía o porque hay una cantidad de normas que hay que aprender, o porque esa monografía de la secundaria ahora se convirtió en un delito. Bueno, salir de ese lugar para realmente hacer un acompañamiento, hacer una acogida de los que llegan, para que hace unos años unas compañeras decían, ¿cómo vienen estos chicos ingresantes a la puerta de la facultad acompañados por sus padres? Yo jamás hubiera ido a la facultad, yo tampoco. No, yo tampoco, pero hoy les traen la comida al mediodía. Sí, pero además hay una situación muy emocionante para esa comunidad familiar, que ahí va el primer universitario de la familia. Hay una expectativa que se proyecta tremenda, y por eso hay que acompañarlo. Y por eso ese entra con un mandato que le pesa también. Entonces nosotros tenemos que considerar todo ese proceso, todo ese contexto y todas las estrategias que desarrollan distintos colegas vinculados con tutorías, y pensar las universidades. Y eso nos invita también a pensar a otra universidad. No le decías, bueno, nosotros, nuestra época fue distinta porque era otro modelo universitario, otro sujeto que aprende. Esto que vos señalabas, que el concepto nace a la luz de una masificación de la escuela secundaria, la eliminación de los aranceles y los cursos restrictos en la universidad, y que hace que llegue otro tipo de sujeto que nos interpela desde los exámenes hasta el planteo del diseño, pero también en las estrategias de acompañamiento, porque que hoy tengamos que acompañar a un ingresante a la universidad es un desafío nuevo. Claro. No estaba en nuestras preocupaciones el tema de preguntarnos, ¿se angustia, no se angustia? ¿Qué le pasa? ¿Cómo trazamos estos puentes de acompañamiento? Sí. El mandato, digamos, selectivo, histórico, desde Mitre, de la escuela secundaria, ¿sí? Cambia por un mandato inclusivo. Y a la vez, el mensaje de la Universidad Pública Argentina es: la universidad es inclusiva, para que esa palabrita inclusivo, no se vuelva, digamos, una mueca sin sentido. Hay desafíos pedagógicos, hay desafíos didácticos, modos de trabajo, desafíos pedagógicos en el sentido de construcción de vínculos, ¿no? De la idea de sujeto pedagógico en el sentido de el vínculo que se arma entre el educador y el educando, ¿no? Como lo plantea Puigros. Me parece que ahí hay diversas asimetrías. Yo digo, cuando los estudiantes no se parecen a nuestros hijos, entonces ¿qué hacemos? ¿Con quién estamos dialogando? Con esa otredad. Bueno, ahí hay muchas cuestiones que son desafíos para la pedagogía universitaria, que de los niveles educativos, si pensamos inicial, primaria, secundaria y superior,
quizá la universidad es la que menos Tiene. se ha permitido, digamos, una reflexión sobre la cuestión, la famosa pedagogía universitaria. Tiene que ser un campo crítico, me parece. Y Zona de Pasaje, en todo caso, quería aportar a esa construcción de un espacio crítico para pensar lo pedagógico, para que los profesores universitarios podamos pensar en nuestras propias prácticas de enseñanza, con aquello de que para ser profesor no basta conocer la asignatura, sino que se juegan muchas más cosas. Y que nos encontramos nosotros también en esa zona de pasaje, repensando esta universidad pública con enfoque de derecho, para que no sea una mueca. Exacto. Y para que empecemos a discutir de estrategias pedagógicas y de formas de favorecer ese acceso al deseo y al derecho a la educación. Bueno, gracias Gustavo, esta invitación a pensarnos en una zona de pasaje, todos los que formamos parte de la universidad, y gracias por estar en la UMPA otra vez más. Muchísimas gracias.